Pero él nos puede hablar de cuáles son los 3 requisitos, y él lo narra, intentó hacer una autobiografía que nunca completó, y ahí nos pone 3 requisitos que son muy importantes para que un general salga adelante. Y es una concentración de la fuerza, lograr la concentración de la fuerza. Esto es cierto. Ahí no existe la democracia, ¿no? Si no hay concentración de fuerza y no se siguen las órdenes, vaya, no va a funcionar el ejército. Aquí tiene que haber división, tiene que haber concentración de fuerza y que al final del día se obedezcan las órdenes. Plena concentración de la actividad, es decir, que se sepa cuáles son las actividades que se están realizando, en qué momento, qué actividades se requieren, aunque no las estés presenciando en ese momento. Y bueno, dice Napoleón que la resolución o la firmeza de morir gloriosamente en cualquier momento, no tenerle miedo a la muerte. Ahora, no, dice él, no es que no le tengas miedo a la muerte, pero que la muerte no te deje sin poder moverte o no te inhabilite. Porque él dice, la muerte no es nada, pero vivir derrotado es morir cada día. Y la verdad esto es muy importante, porque él tenía algo que lo motivaba. Y no era la muerte, sino no vivir derrotado. La muerte podía llegarle en cualquier momento. Lo que él no se podía permitir era vivir derrotado. Y para eso podemos ver que en su vida, desde niño hasta sus últimos días, lo que no hizo fue dejar de pelear. Un gran ejemplo, de hecho. Otra de las cosas que a él le encantaba como un requisito militar y que era un talento impresionante era siempre sorprender al enemigo. Y siempre sorprender al enemigo por 2 cosas que él sabía hacer muy bien: por estrategia y por rapidez. Él hacía su estrategia y la llevaba tan rápido que cuando ya el enemigo se daba cuenta, ya era demasiado tarde. De hecho, el nombre de la Gran Armada de Napoleón viene de eso. Él decía, desde este momento vamos a dejar de ser los campesinos, los que únicamente sabemos cultivar, que no tienen un ejército, que simplemente les escupen, los abofetean y todavía decimos gracias, y de aquí en adelante vamos a ser la Gran Armada. Y hizo que su ejército se lo creyera y buscara luchar en ese sentido. Además, solía pensar en adelantado los problemas. Él tenía esa capacidad de ver los problemas por adelantado. Por tanto, ya había planeado 2, 3 cosas en su plan general para dependiendo de cómo se fueran dando las situaciones y poder actuar en consecuencia. No solo eso, si las cosas no solían suceder como él las pensaba por adelantado, también tenía la capacidad de improvisar soluciones en el momento, lo cual, vaya, es bien complicado. Y si nosotros vemos generales en la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo Paulus, en el frente del general alemán en frente de la batalla de Stalingrado en Rusia, lo que no tenía Paulus era eso, no supo improvisar nada, lo único que quería era que le dieran órdenes, y como no le dieron órdenes no supo qué más hacer, y tomó la decisión de aceptar lo que un demente le decía que tenía que hacer, que era luchar hasta el último hombre y estar ahí mientras su ejército se moría de hambre, del tifo y de frío. Vaya que son más necesarios los generales capaces de tener imaginación y de improvisar en el momento. También tenía mucho intelecto para las batallas, lo cual hace que esa mentalidad de que no es un simple soldado que obedece órdenes y que sabe lo que está haciendo, que todos los subordinados confíen en él. Y eso sí sucedía. Tenía autoridad, confiaban en él porque nadie decía, no sabemos lo que está haciendo. Era capaz de sorprender a todo el mundo. Y por último, y algo que le ayudó mucho al inicio de sus batallas, pero que fue perjudicial para las últimas, logró una centralización suprema de la autoridad. Él mandaba desde el más mínimo detalle en todas las batallas. Tan es así que se narra que en alguna batalla él llevaba días en ella y se habían movido de dirección, y resulta que uno de sus generales se había perdido, llega con él y le dice que no podían encontrar a su unidad y que no sabía porque se habían tenido que separar y demás. Y Bonaparte le dice, han pasado 3 días que te separaste, debe de estar frente a tal río, tal, y como te vas a tardar tanto, los vas a alcanzar en tal punto en 4 días. Es decir, ni siquiera él iba con esa unidad y sabía ya prever, ubicarse y dar órdenes de lo que iba a suceder. Sin radio, sin GPS, sin internet,
y sin nada de tecnología era capaz de poder entender todo al mínimo detalle y dar esas órdenes y adelantarse. Ahora, eso le sirvió mientras tenía un ejército de 200,000 hombres, pero conforme el ejército fue creciendo, ya perdía la capacidad, todos tenemos nuestro límite, perdía la capacidad con esa centralización de tomar decisiones más rápido y de que esa información llegara hasta el más mínimo detalle a las demás unidades del ejército. Ahora, es normal, lo que él no quiso aceptar es que tenía que delegar funciones. Él era cómodo teniendo que tomar toda la responsabilidad y todas las decisiones él, pero eso al final de sus días lo llevó a su declive, a que no siempre iba a ser el joven que podía tener todo en su mando, toda la energía, toda la capacidad. Su genio, por tanto, lo podemos resumir como una infinita capacidad de tomar dolores, de tomar adversidades, como una imaginación tan fértil que se podía adaptar a cualquier plan, como un sentido de intuitivo para poder prever las intenciones de los enemigos, como una fuerza de voluntad implacable que todos eran capaces de seguirlo por esa fuerza de voluntad, donde él no dudaba y entonces si él no dudaba nadie más dudaba, una firmeza o una seguridad de sí mismo que hacía que en cualquier complicación las personas no se rindieran y a pesar de todo siguieran ahí, y además una ambición sin límites. Si algo podemos decir de Napoleón Bonaparte es que era un ambicioso de lo peor. Tenía una ambición que parecía no ceder ante nada, no se conformaba, no era conformista, siempre quería más. Por tanto, vean que él lo que menciona es, y vean que esta es una cita directa de Bonaparte, dice, un ser humano, un hombre, realiza sus habilidades siempre y cuando tenga deseos de superarse. Pero cuando él ha alcanzado su máximo y piensa que ya no va a poder superarse, lo único que anhela es el descanso. Por tanto, él sabía que si dejaba de anhelar, se iba a retirar y él lo que no quería era retirarse. Y eso es cierto, ¿cuántas personas cuando dejan de tener deseos, anhelos, lo único que quieren ya es descansar? ¿Por qué? Porque han perdido el motor, el deseo, lo que nos hace humanos. Pero vean que inclusive toda cualidad tiene su perversión y todas estas cualidades que acabamos de mencionar de Bonaparte encontraron su contraparte en él mismo, en su declive, cuando ya estaba, digamos, terminando su régimen. ¿Por qué? Porque si bien concentraba todo el poder, eso lo hizo sentirse con una megalomanía impresionante. Pensaba que como había ganado tantas batallas y a veces en situaciones donde todo el mundo decía es imposible que haya ganado esa batalla y la ganaba y por mucho, él pensaba que la suerte siempre le iba a sonreír y pensaba que solo porque él decía algo entonces significaba que estaba bien y estaba en lo correcto, algo que las personas muy inteligentes suelen padecer. No por ser muy inteligentes significa que siempre van a tener la razón, pero él padeció este vicio de pensar que solo porque él decretaba las cosas eran así. También llegó a ser un tirano, es decir, si bien defendió los ideales revolucionarios, el código napoleónico para que todos tuvieran derechos, etc., ya para el final de sus días inclusive llegó a usar a la policía como una herramienta para vigilar y para poder ver quiénes eran enemigos del régimen. Un aspecto deleznable cuando alguien había mostrado todo lo opuesto y que simplemente le había dicho a Fouché y a Talleyrand que había que confiar en la gente y que si la gente no le fallaba era porque él no les fallaba. Entonces, ¿qué pasó, mi general? No, ¿qué pasó después? Pues bueno, se contradijo a sí mismo. Y un egocentrismo pleno, ¿no? Por tanto, vean que estas ideas tan buenas que tuvo las perdió con el tiempo, las ambiciones cambiaron. Él quería, de repente, después de querer crear un sentido republicano, italiano, excelente, después lo que creó o a lo que más se asemejó fue la recreación de un imperio carolingio, de un imperio del estilo de Carlomagno, en donde su familia iba a estar siempre al frente. ¿Qué familia? La napoleónica. Por tanto, vean que para Napoleón es bien complicado hacernos una imagen, pero hacemos esta pequeña primera impresión para ver que no podemos mantenernos neutrales y que si algo nos puede dejar es ver a los seres humanos en su totalidad. Aquí no tenemos un ser humano sencillo, tenemos un ser humano complejo, que tuvo virtudes en su máximo esplendor, pero también vicios en su máximo esplendor. Podemos ver que tuvo un odio irracional hacia Gran Bretaña, donde todo lo malo que le sucedía era culpa de los ingleses.
Lo cual tengo amigos, digamos, carlistas y católicos que siguen pensando lo mismo. Y a veces no, dudo si no es cierto, pero dejémoslo de Napoleón, ¿no? Entonces, vean que también este odio irracional lo llevó a que a veces meterse a batallas donde las probabilidades de ganar eran 10-1. Vaya, él mismo cuando fue joven no se metía a esas batallas. Prefería esperar para pelear mejor después. Prefería dejar tiempo, ¿para qué? Para pelear mejor después y no sacrificar a lo tonto. En su época final, pues ya perdió toda esa habilidad. Por tanto, vean, a veces no vale la pena mantenerse tanto en el poder porque uno se vuelve, digamos, la comedia de sí mismo. También empezó a desconfiar mucho y sobre todo de personas que la verdad es que desconfiar de ellas es absurdo porque dieron todo por él. Casi llegó a desconfiar del mismísimo Caulaincourt y Caulaincourt le dijo, oye, te he dado todo, ¿no? ¿Cómo te atreves? Lo cual tenía toda la razón. Y vean que esa centralización que tuvo en el frente ruso, ya en el declive, quiso controlar, vean nada más el grado de egocentrismo y de megalomanía, quiso controlar 1.600.000 tropas en una distancia de 500.000 millas, sin radio, sin GPS, sin telecomunicaciones. ¿Cómo diablos, no? ¿Cómo diablos? Por tanto, el mismo Napoleón Bonaparte dice, uno tiene cierto tiempo para la guerra y cierto tiempo en que se debe de retirar. Napoleón Bonaparte teniendo que haberse escuchado en sus últimas épocas, pero no lo hizo, ¿no? Vean que, ya por último, queremos aclarar algo. Desde 1940 hay una tendencia de igualar a Hitler con Napoleón Bonaparte y de compararlos. No hay nada peor y no hay nada más deleznable y nada más ignorante que esta comparación. Sí, claro, hay ciertas cosas en las cuales coinciden, ¿no? A veces dicen, bueno, su estatura, el hecho de que estuvieron en guerra, que eran gobernantes y militares, etc. Pero vamos a marcar diferencias que hacen que esto sea abismalmente distinto. De entrada, Napoleón tenía un sueño bastante noble, que era dejar que toda la población tuvieran los mismos derechos, que no hubiera distinción de cómo el derecho se iba a aplicar dependiendo si eras noble, si eras artesano o a qué te dedicaras, y que todos tuvieran igualdad de derechos, lo cual hoy nos suena a algo que damos por hecho, pero él fue la primera vez en la historia de la humanidad en donde esto se realizó, donde obligó a que juristas, los mejores juristas de la época, crearan el Código Napoleónico para que eso se aplicara en todo el territorio que fue el Imperio Napoleónico. Hitler no quería eso. Había derechos para los arios, había no derechos para los arios, y había un nuevo orden en donde había una raza superior. Aquí Napoleón no discriminaba. Su imperio tenía sus derechos, los derechos del Código Napoleónico, no importando si eran franceses o no. Otro de los aspectos que los podemos distinguir es que Hitler dejó solamente destrucción. No dejó un código de derecho, no dejó todas estas obras monumentales de arte, de música que benefició la era napoleónica, no dejó esta fuerza con la que Napoleón luchó para poder hacer que recuperaran obras invaluables de Egipto y pudieran tener un estudio de egiptología y poder descifrar la Rosetta para poder traducir los códigos egipcios. Hitler ni siquiera tenía interés en eso. Por tanto, vean que lo que podemos comparar es lo siguiente. Napoleón dejó grandes identidades nacionales, dejó mucha creatividad, dejó arte, dejó códigos de derecho y sobre todo fue el creador de lo que podemos llamar hoy en día la Europa moderna. Hasta donde llegó el imperio napoleónico es hasta donde hoy en día sigue manteniéndose la Unión Europea. Si se fijan, ¿qué países se han salido? Inglaterra, ¿por qué? Porque nunca llegó ahí el Código Napoleónico, porque nunca llegó ahí Napoleón, nunca llegó esta idea de los ideales ilustrados. Por tanto, los ingleses, obviamente, tarde que temprano se tenían que salir. Ellos le llaman Brexit, no, sencillamente nunca fueron parte de esta creación de la Europa moderna. Tampoco Rusia, y obviamente ya vemos que hay conflictos por allá. Tampoco podemos decir que Grecia, ¿no? Entonces sabemos que también causa conflictos. Pero vean que entonces dejó mucho y logró demasiado como para hacer esa comparación tan vana de Hitler. Por tanto, vean lo bonito de esto.
Y aquí agarro una cita de Chandler, que es uno de los grandes estudiosos de Napoleón, que dice lo siguiente: Napoleón se distingue demasiado, y esta es su distinción, y acaso su justificación, que cuando los logros son mayores a las pérdidas, y cuando las creaciones y los frutos son mayores que las pérdidas, esa es su propia justificación. Por tanto, vean lo bonito de esto. Los invito a adentrarnos a un mundo, a una era, en donde vamos a poder observar a una de las mentes más apasionadas y poder nosotros aprender de ello. Napoleón movió a una sociedad que estaba dormida. Me parece que algo necesario es así. Estamos en sociedades dormidas donde ya nada importa, donde todo es mediático, donde son generaciones superfluas, donde el arte es cualquier cosa. Y a veces podemos ver que un solo modelo o un solo empuje puede hacer la gran diferencia para una sociedad más igualitaria, más justa, o al menos tener el sueño de ello. Ese era el sueño napoleónico. Después él mismo lo destruyó, pero ese era su sueño, y lo que vale la pena rescatar es el sueño. Muchas gracias.